Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver lo que es el tema de ángulo trigonométrico. Vamos a empezar con nuestras clases virtuales, semana de clases virtuales. Recuerda, si quieres tener una clase motivadora, no olvides poner de fondo a alguien de preferencia con poca ropa. Empezamos. Muy bien, vamos a hablar de lo que es un ángulo trigonométrico. Recuerda, para poder hablar de ángulos, usted necesita definir algunas cosas básicas. Profe, cosas básicas de colegio. Estás en lo cierto. Por ejemplo, ¿qué es un rayo? Un rayo o semirrecta es una porción de recta limitada en un extremo por un punto llamado origen y que se extiende indefinidamente en una cierta dirección. Esto lo podemos ver en la figura 1, donde tenemos la representación del rayo OA, que tiene una cierta notación. Entonces, acá tú tienes una recta. Voy a tomar una porción de ella. Yo solamente me voy a quedar con una parte de ella. No te va a molestar si me quedo con una parte de ella. Profe, ¿con qué parte se va a quedar usted? Con esta porción limitada, ¿no? Desde O hasta A. O sea que me voy a quedar con OA. ¿Quién es OA? OA viene a ser nuestro rayo. O sería el origen de este rayo, de este pequeño rayo, de tu pequeño rayo. Un rayo es una porción de una recta. Profe, ¿qué es una recta? Una recta es un conjunto de puntos colineales. Profe, ¿qué es un punto? No te pases, estamos en la clase de trigonometría. Geometría, pregúntalo a tu profe. Y ahora a partir del rayo vamos a hablar de lo que es un ángulo. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú escuchaste de ángulo? Muchas veces cuando miras tu partido favorito de la Champions, ¿qué dice? La clavó en el ángulo y tú te emocionas cuando escuchas esa palabra ángulo. Ojo, cuando hablamos de ángulo, ángulo está presente en muchos eventos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el ángulo de elevación, el ángulo de depresión, el ángulo de observación, el ángulo barrido, ¿no? ¿Cómo se define un ángulo en geometría plana? Un ángulo se define por lo general como la figura formada por la unión de dos rayos no colineales de origen común. Y a este origen común se le conoce con el nombre de vértice y cuyos rayos se llaman lados. Vamos a ver en la siguiente figura. Esta sería la representación de ¿quién? De un ángulo. En la figura 2, los rayos OA y OB no son colineales, o sea, no están contenidos en la misma línea, ¿no? En la misma recta. Y tienen el mismo origen en este caso. Luego la figura es un ángulo de vértice O, que es el vértice común, y lados, los lados vienen a ser los rayos, el rayo OA y el rayo OB. Mira, si ya sabemos lo que es un rayo, entonces tú ya puedes hablar de lo que es un ángulo. Un ángulo en geometría plana está formada por dos rayos. Acá tienes un rayo, este sería un rayo, tu pequeño rayo, OA, y por acá tengo otro rayo que sería OB. Entonces en geometría, ¿qué te dicen? Es la figura formada por dos rayos que coinciden en un punto en común, que viene a ser el famoso vértice. Entonces si queremos hablar de ángulo, recuerda que un ángulo está formado por dos rayos que coinciden en un punto. Este puntito viene a ser el vértice. Con esos conceptos previos, ya podemos hablar de lo que es un ángulo trigonométrico. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico es aquel ángulo generado por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice desde una posición inicial hasta una posición final. Acá tienes tu rayo, OA. Este rayo lo rotamos sobre un punto fijo. Recuerda que el punto fijo viene a ser el famoso vértice.
Entonces, cuando este rayo rota, va a generar un ángulo trigonométrico. Profe, pero ella se va a mover desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, un ángulo trigonométrico se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Recuerda que esta rotación tiene que ser en un plano. Este es un ángulo trigonométrico. Puede ser que gire en este sentido. Si gira en este sentido, recuerda que es en sentido contrario a las agujas del reloj y sería, por lo tanto, positivo. Se acepta que es positivo por convención. Y si gira en el otro sentido, sería negativo. Ahora, cuando giramos ángulos trigonométricos o cuando generamos ángulos trigonométricos, lo podemos hacer en dos sentidos, ¿no? En sentido antihorario o en sentido horario. Y de acuerdo a esto vamos a tener un cierto signo para nuestro ángulo. Por ejemplo, si el ángulo gira en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, por convención se le asigna signo positivo. ¿Cuándo el ángulo es positivo? Cuando gira en sentido antihorario. Y si el giro es en sentido horario, se le considera de signo negativo. Vamos a ver algunos ejemplos. En la primera figura tenemos una rotación en sentido contrario. Por lo tanto, el ángulo alfa sería un ángulo positivo. En la figura B tenemos un ángulo, en este caso en sentido horario. Por lo tanto, beta sería un ángulo negativo. Profe, no veo su signo. No, recuerda que beta lo representa el valor de un ángulo negativo, ¿no? Puede ser menos 300 grados, por ejemplo, ¿no? Y por acá tenemos otro ángulo en este caso, en sentido antihorario. Por lo tanto, es un ángulo positivo. Vamos a tener dos tipos de ángulos trigonométricos. Puede ser un ángulo positivo o puede ser un ángulo negativo. Esa es una diferencia también con los ángulos geométricos. En los ángulos geométricos tú solamente has visto ángulos positivos. Nunca en tu vida has visto ángulos negativos. Entonces, en trigonometría vamos a tener dos tipos de ángulos. Por ejemplo, este ángulo beta, sería un ángulo positivo. Profe, ¿por qué es positivo? Es positivo porque recuerda que el ángulo gira, o está en este caso, se genera en sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj. Esto por convención, ¿no? Y si gira en el otro sentido, o sea, en sentido horario, por ejemplo, este angulito teta, ¿cómo sería teta? Teta sería un ángulo negativo. Vamos a tener dos tipos de ángulos, un ángulo positivo y un ángulo negativo, ¿ya? Positivo si viene en sentido antihorario y negativo si viene en sentido horario. Ahora, para poder sumar ángulos, lo que vamos a buscar por lo general es que tenga el mismo sentido. ¿Qué sentido debe tener? El sentido antihorario, o sea, vamos a buscar que sean positivos. Muy bien, recuerda que en los ángulos trigonométricos podemos cambiar su sentido. Claro, lo que tú puedes cambiar es el sentido del ángulo. A ver, mira, si tienes este angulito que está en sentido antihorario, entonces lo que puedo hacer con ella es, yo la puedo cambiar. Ella va a cambiar por mí. Profe, ¿pero qué pasa cuando ella cambia? Va a ganar algo. ¿Qué gana? Su signo. El signo menos. Eso significa que lo estamos cambiando de sentido. Entonces recuerda que los angulitos trigonométricos se puede cambiar de sentido. Si está en sentido antihorario, tú la puedes cambiar a sentido horario. Si está en sentido horario, lo vas a cambiar a sentido antihorario. Pero no olvides colocar su signo. Ahora, vamos a hablar del ángulo de una vuelta. ¿Qué es el ángulo de una vuelta? El ángulo de una vuelta se genera cuando la posición inicial y la posición final coinciden por primera vez. Por ejemplo, este sería el ángulo de una vuelta. ¿Cómo se va a representar el ángulo de una vuelta? De esta manera, ¿no? Medida del ángulo de una vuelta. Para terminar con nuestra primera clase, vamos a ver una pequeña aplicación. A ver, usted que le gusta determinar, determine el número. No es el número de infectados. O sea, determine alfa menos beta a partir del siguiente gráfico. ¿Qué hacemos para poder resolver esta pequeña aplicación? Recuerda que para poder sumar ángulos vamos a buscar que tenga el mismo sentido. Entonces acá tienes este angulito alfa que está en sentido antihorario, pero él está en sentido... ¿En qué sentido está?
en sentido horario, ¿no? Mientras todos suman para combatir la pandemia, este da la contra, ¿no? Mira cómo sigue saliendo a la calle, sale a comprar en mancha y eso no permite que uno se sume a combatir la pandemia. Profe, es un rebelde, ¿qué hacemos con él? Llamamos al capitán Cueva y el capitán Cueva simplemente un par de cachetadas y lo voltea, ¿sí o no? ¿Qué dice? Menos beta. Recuerda, si tú quieres sumar ángulos, vamos a buscar que tengan el mismo sentido. Allá, profe, entonces ya lo puedo sumar. A ver, usted que sabe sumar por sus años de colegio, vamos a sumar. ¿Y cuánto sería esa suma? 360 grados. No te creas muy hábil porque todavía no hemos visto sistemas de medición angular. Todavía no sabes lo que es una vuelta en sistema sexagesimal. Lo que usted solamente ha visto es que cuando sumamos estos ángulos, lo puedo comparar con ¿quién? Con el ángulo de una vuelta, ¿no? Y lo que tenemos aquí es simplemente una vuelta. Ese es lo que usted tiene en este caso. Entonces vamos a sumar. Acá sería más por menos. Tú ya sabes que te da menos y alfa menos beta es igual a una vuelta. Y tenemos la respuesta. Bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido algo y si no, ya será la siguiente clase. No olvides suscribirte al canal, dejarme un comentario, regalarme tu like en estos días de cuarentena y nos vemos en el próximo video.